Iglesia, buenos días. Muy bienvenidos a el culto de adoración de esta mañana. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 36. Si nos podemos poner de pie, adelante, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Padre y Dios eterno, te damos gracias por poder leer tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos asistas en la predicación, tanto a mí como a la iglesia que escuchará tu palabra. Redarguye, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Inquieta, Señor, nuestra vida con tu palabra. Sí, inquieta nuestra vida con tu palabra, Señor, para que salgamos con la intención, Señor, de obedecer tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, estamos ante un texto maravilloso, precioso, como es la primera predicación que hace posterior al Señor Jesucristo, que hace el apóstol Pedro para los judíos. La esencia de esta predicación es solo una. El Pedro lo plantea de manera muy específica. Versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Hermanos, esta es la esencia del discipulado cristiano. Cuando decimos que vamos a discipular a una persona, o cuando buscamos discipular a una persona, lo que estamos buscando es llamarle por medio de la palabra del Señor al arrepentimiento. Esa es la esencia del discipulado. Hasta hoy hemos enseñado 5 sesiones. La primera sesión vimos o aprendimos que ser un verdadero cristiano es lo mismo que ser un discípulo de Cristo. Es lo primero que vimos, la primera sesión que vimos. En la segunda sesión aprendimos que el verdadero discípulo de Cristo tiene su vida orientada hacia otros. El verdadero discípulo no es un egocéntrico, un ególatra en su vida cristiana. No, el verdadero discípulo de Cristo tiene su mentalidad. Él está ocupado, o ella está ocupado en sus asuntos en esta tierra. Sí, lo reconocemos. Pero de fondo, él o ella sabe que debe estar orientado o orientada a estar compartiendo su fe con otros. Eso lo vimos en la segunda sesión. En la tercera sesión vimos que esta iglesia será una comunidad de discípulos.
dispuesta a discipular a otros. En eso nos convertiremos, o en eso nos estamos convirtiendo. En la cuarta sesión vimos o aprendimos dónde comienza el verdadero discipulado. El verdadero discipulado comienza en nuestra familia, que es la familia más cercana, desde luego, pero también en la iglesia local, con los visitantes, con las personas que nos están visitando y que pues el Señor está trayendo, precisamente nos está acercando para eso precisamente. El Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, en el contexto judío, a esas también debo traer, y habrá un pastor él mismo y habrá un rebaño. Entonces, claro, la iglesia local debe o debemos enfocarnos en esas personas nuevitas que el Señor está trayendo. Y la última sesión que vimos, mis hermanos, tuvo que ver con la designación de la iglesia local como la autoridad sobre los discípulos. Estas son las 5 sesiones que llevamos de nuestra serie del discipulado. Así que, mis hermanos, en el sentido práctico, ¿cómo afirma la iglesia quiénes son los discípulos de Cristo? ¿Cierto? En el sentido más práctico. Bueno, vayamos nuevamente al texto con el que abrió nuestro pastor Edison, Mateo capítulo 28, para que hagamos las siguientes consideraciones. En el sentido práctico, entonces, ¿cómo afirma la iglesia quiénes son los discípulos? Mateo capítulo 28 y versículo 18. En esta reunión con los discípulos, la última reunión, por cierto, antes de regresar el Señor a la gloria celestial, el Señor dice aquí, Mateo, que el Señor se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Tenemos, en primer lugar, a ser el discípulo, es decir, un seguidor de Cristo. El discípulo era uno que seguía a Cristo. Entonces, desde luego, en nuestro discipulado lo que buscamos es eso, ¿cierto? Que una persona que no camina con Cristo comience a caminar con Cristo, un discípulo. En segundo lugar, hay que bautizar a esa persona, al discípulo. En tercer lugar, la enseñanza continua. Noten que no termina todo aquí, sino que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y estamos hablando ya del contexto de la enseñanza en la iglesia local, obviamente a nivel personal, a nivel privado, pero en el contexto de la enseñanza de la iglesia local. Por lo tanto, mis hermanos, como conclusión, ¿cómo afirma la iglesia quiénes son los discípulos de Cristo? Bueno, conclusión en primer lugar, por el bautismo, en primer lugar. Desde el punto de vista práctico. Cuando llegamos a este punto del bautismo es porque la persona ha manifestado su fe en la persona de Jesús. Lo hemos discipulado, lo hemos llevado, lo hemos traído y esta persona dice, estoy perdido, definitivamente me espera el infierno, ¿cierto? Y ya le hemos presentado a Cristo Jesús. Ahora lo que sigue es esa declaración pública ante la iglesia de su fe en la persona de Cristo. Bien, entonces, primera señal de afirmación de la iglesia de un discípulo de Cristo públicamente, el bautismo. Y vamos para la otra señal, mis hermanos. Vamos para la otra señal. Entonces aquí tenemos realizándose el bautismo. Nosotros, hermanos, como iglesia bautista, creemos en el bautismo por inmersión.
no por aspersión, sino por inmersión, lo que se está haciendo allí en la visual precisamente, ¿ya? Porque para nosotros es la forma, la mejor manera como representamos Romanos capítulo 6 con respecto al bautismo, ¿cierto? Identificándonos con la persona del Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Bien, y hermanos, vámonos para Primera Corintios capítulo 10, por favor. Primera los Corintios capítulo 10 y versículo 14. Primera los Corintios capítulo 10 y versículo 14. Una segunda manera como la iglesia local afirma quiénes son los discípulos de Cristo es el memorial de la Santa Cena. Veamos lo que Pablo nos enseña o lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí en este texto. Dice, por tanto, amados míos, huid, correr de la idolatría. Como a prudentes les hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. Vamos a mirar este texto en su contexto, mis hermanos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué está enseñando él? Bueno, el autor entonces de nuestro texto es el apóstol Pablo. Él se está dirigiendo a una iglesia, mis hermanos, que está en la ciudad de Corinto. Es una ciudad portuaria con una gran diversidad cultural y religiosa, para que entendamos bien el de qué está hablando aquí. La situación que tiene la iglesia en ese momento es que la iglesia de Corinto está enfrentando una serie de problemas, problemas como inmoralidad. Acuérdense que había alguien que se acostaba con la madrastra, con la mujer de su padre. Habían divisiones internas, habían prácticas religiosas influenciadas por el paganismo, y eso incluía la participación en banquetes idolátricos. Hermanos, ese era el contexto de la iglesia local de Corinto. Entonces, es a esta iglesia a la que el apóstol Pablo se está dirigiendo. ¿Cuál era el propósito general entonces, hermanos? Los capítulos 8 al 10, Pablo está enseñando cómo los creyentes debían manejar los asuntos de los ídolos y de las comidas sacrificadas a dioses paganos. Porque ese era el contexto en el que estaba la iglesia, en el que había crecido la iglesia, mis hermanos. ¿Cómo debía la iglesia manejar la libertad cristiana? Pero también cómo debía la iglesia manejar la responsabilidad, ¿cierto?, hacia los demás creyentes. Es decir, habían unos hermanos nuevitos, habían otros que estaban más maduros, que tenían mayor conocimiento, pero habían unos que estaban más nuevitos. Pablo les está indicando que ellos debían tener consideración por esos hermanos más nuevitos. Mis hermanos, estos versículos que leímos de 14 al 17 están dentro de 1 Corintios 10, 14 al 22, donde Pablo está abordando la necesidad de evitar la idolatría. Observen cómo el versículo 14 es enfático. Corran de la idolatría, huyan de la idolatría, ¿cierto? La conexión entonces entre la participación en la mesa del Señor, la cena, la Santa Cena y la comunidad de creyentes. Hermanos, y ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué tanto rodeo para hablar de la cena del Señor?
Bueno, precisamente por lo que estamos diciendo, y es que fuera del bautismo, también la Santa Cena es otra señal pública de afirmar quién es el verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, la unidad en Cristo frente a prácticas que podrían separar o dañar a otros creyentes. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos. Había una gran división, entonces Pablo está dando instrucciones frente a esto. En estos versículos vemos, mis hermanos, la siguiente estructura. Exhortación a huir de la idolatría, versículos 15 al 16. Pablo se está dirigiendo a los lectores como sabios, es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son sabios y les está explicando que la comunión en Cristo, en la cena del Señor, es un acto de participación en su cuerpo y en su sangre. Hermanos, cuando usted y yo participamos de los elementos del pan y de la copa, nosotros tenemos una participación clara, específica en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17, por lo tanto, mis hermanos, afirma que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Él está enfatizando la unidad y enfatizando la comunión espiritual que debe haber entre nosotros, que debe haber en la iglesia, mis hermanos. ¿Qué elementos intervienen entonces en la cena del Señor? Bien, intervienen los siguientes elementos. La copa de bendición, nosotros manejamos una copa, y aquí en la copa de bendición dice el texto que la copa es bendecida. Cuando nosotros oramos al Señor, por la copa de la cual vamos a participar, lo que estamos haciendo es suplicarle al Señor que estamos separando esa copa para un uso sagrado, para algo solemne. No es listo, me pasaron esa copita y de manera superficial. No, hermanos, estamos haciendo una utilización sagrada, porque estamos orando al Señor. Pablo dice que esa copa es bendecida, hermanos. Pero también esa copa significa que es la participación en la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo, usted y yo participamos ahí, porque Él murió, ¿por qué? ¿O por quién? Por nosotros, ¿cierto? Él murió por nosotros. Muy bien. El otro elemento que interviene en la cena del Señor entonces es el pan. ¿Y qué implicaciones tiene el pan? ¿Cierto? Ahí tenemos pan común y corriente, no hay nada raro, no hay nada misterioso en ese pan. Hermanos, es pan común y corriente. Pero el pan tiene un simbolismo que el Señor quiso que dejarnos para que nosotros lo practicáramos. ¿Qué hacemos entonces con ese pan, hermanos? El texto nos dice que ese pan es partido. Es partido ese pan, ¿cierto? Nos indica también que el partir ese pan y participar de ese pan es la participación en el cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos, estamos participando de la cena del Señor, estamos participando de el cuerpo de Cristo. Hermanos, ustedes se pueden dar cuenta el orden que hemos traído hasta donde ya el nivel donde tenemos ya el discípulo, lo cogimos, él o ella no conocía al Señor, pero aquí ya lo tenemos aquí en la participación de la cena del Señor. Precioso eso, la participación entonces en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Pablo nos enseña ya que el pan que partimos es un solo pan, porque el pan simboliza ¿qué? El cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, pero también simboliza el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Todos estos detalles nos los está mostrando Pablo en este memorial. Hermanos, por lo tanto,
ese nuevo discípulo que ya no está tan nuevo porque ya estamos a estas alturas, ya ha sido bautizado, entonces ya no está tan nuevito. Ese nuevo discípulo, mis hermanos, participa con la iglesia de este mismo pan en el momento de la participación, de la celebración de la sana, de la cena del Señor. Así que, mis hermanos, estamos viendo entonces la segunda señal pública por parte de la iglesia de quién es un discípulo de Cristo. Fue bautizado, pero ahora también está participando de la cena del Señor. Y está participando de la cena del Señor, entendiendo lo que significa la cena del Señor, entendiendo lo que significa. No es un asunto ahí superficial, sin conocimiento, no. Plenamente tiene claridad lo que significa. Recuerdo en una ocasión, antes de tener mayor luz de las escrituras, que entraron dos policías al culto, a la iglesia. Y bueno, pues en ese momento yo hacía parte del liderazgo, pero no tenía el nivel de compromiso o luz cristiana que tenía, que ya tengo hoy, gracias al Señor. Y entraron dos policías y se sentaron. Y recuerdo cuando ah, en la celebración de la Cena del Señor, los dos policías se pararon y participaron también. Y bueno, nosotros pensamos que a lo mejor eran creyentes, ¿cierto? Pero cuando terminó el culto, uno de ellos le preguntó a mi hermano, ve, ¿qué significaba ese pedacito de pan que nos dieron? ¿Eso qué era? Recuerdo lo que sentimos cuando vivimos esa experiencia, mis hermanos. Bien, así que a estas alturas nuestro discípulo tiene ya verdadero entendimiento de lo que significa la cena del Señor. Así que, mis hermanos, cómo la iglesia primitiva practicó estas dos señales públicas. Nos dice Hechos capítulo 1 y versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, la predicación de Pedro. Palabra aquí, palabra clave aquí. Juan ciertamente bautizó. Entonces tenemos el bautismo práctica, como una práctica de Juan el Bautista. ¿Qué más tenemos aquí? En Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro, dentro de la predicación tan contundente, los llama a los judíos: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué Pedro habló en estos términos? ¿Estaba Pedro contradiciendo al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28? No, hermanos, los judíos ya creían en el Padre, pero no creían en el Hijo. Por lo tanto, se debían bautizar en su nombre, y completa él la fórmula. Pedro completa la fórmula de Mateo 28: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo allá? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, yo sé que este texto confunde a algunos porque hay una doctrina que se pega de aquí para confundirnos con respecto a el bautismo en el nombre de Jesús. La razón por la cual Pedro predicó en estos términos era por eso, fue por eso. Él tenía claro a quién se estaba dirigiendo. Él tenía claro que se estaba dirigiendo a los judíos, varones israelitas. Entonces, por eso él predicó en estos términos. Él no tiene ninguna contradicción. Bien, bautícense entonces. Otro texto que nos habla del bautismo en Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados.
Miren, hermanos, que el tema del bautismo no es un invento de la iglesia, no es un invento nuestro hoy en el siglo XXI, no es algo que nosotros, si se vuelven muy fanáticos y toda esa cuestión, ¿cierto? No, 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 hermanos, noten la enseñanza del Señor, pero estamos viendo la práctica de la iglesia en sus inicios, ¿cierto? La práctica de la iglesia en sus inicios. Tenemos en Hechos capítulo 8 y versículo 12, en la gran persecución que tuvo la iglesia inicialmente, ¿cierto? Y acuérdense ustedes con la predicación de los discípulos siendo dispersos. Felipe, un evangelista, creyó y comenzó a predicar el evangelio de una manera maravillosa. Y dice el texto que se bautizaban. Creyeron a Felipe. ¿Qué creyeron? La palabra del Señor. Creyeron a Cristo. Entonces, al creer en Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Discípulos del Señor. Discípulos de Cristo, mis hermanos. Tenemos otro texto en Hechos capítulo 8 y versículo 13. Dice que también Simón creyó y habiéndose bautizado. Noten, hermanos, que el arrepentimiento, noten que la fe es la fe de las personas en la persona de Cristo precedía ¿a qué? Precedía al bautismo. Primero creemos, luego somos bautizados. Hermanos, sé que hay cierta confusión en algunos momentos. Creemos que nos bautizamos para ser salvos. Hermanos, no es así. Nos bautizamos porque ya hemos sido salvos, porque ya creímos en el Señor Jesucristo, porque ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, para que nos quede claro, no nos bautizamos para ser salvos, hermanos. No por eso, no para eso, sino como un acto de obediencia al Señor en señal de que nos identificamos con Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, ¿cierto? Entonces, hermanos, noten ustedes ese orden. ¿Qué más tenemos aquí en este sentido? Hay una conversación allá con Pedro y los discípulos, y los que que han creído en el Señor, ¿cierto? Donde él les dice, ¿en el nombre de quién fueron bautizados? Bueno, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús, hablando de creyentes gentiles, en el nombre de Jesús. Bien, pero estamos viendo la práctica continua del bautismo. Así que, hermanos, tenemos otro texto también en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, con el etíope, el oficial de Candace, que había venido a adorar a Jerusalén, pero obviamente él no conocía al Señor, y él viene en su carro, viene para la ciudad, y él viene leyendo al profeta Isaías en su carruaje. Él viene leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo mueve a Felipe a que se acerque al carro y le pregunte al oficial, el tesorero de la ciudad de Candace, a que le pregunte si entendía. ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre responde, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Qué maravilloso eso, ¿cierto? Si nadie me explica. Y dice el texto que Felipe subió al carruaje y le explicó, hermanos, y le explicó tan bien y tan ampliamente el evangelio que cuando estaban pasando por un cierto arroyo, el eunuco, el oficial, le pregunta, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué gran pregunta, ¿no es cierto? Pero hermanos, la respuesta también fue espectacular. Si crees, bien puedes. La respuesta fue esa. Si crees, bien puedes. ¿Cierto? Y dice que descendieron ambos al agua, Felipe le bautizó y salieron del agua y el Espíritu Santo arrebató a Felipe, ¿cierto? Y él siguió su camino y el oficial siguió su camino contento, bueno,
Gozoso, ¿cierto? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien, puedes. Cuando la iglesia, cuando algunas personas nos preguntan a nosotros, bueno, el tema del bautismo y por qué hacemos tanto énfasis. Bueno, ¿por qué es que, comillas, ponemos problema con el tema del bautismo? Porque tenemos que asegurarnos que la persona ha conocido a Cristo como su Salvador, que no lo está haciendo porque ve que otros lo están haciendo, porque ve que son por entrar a la moda. No, nos aseguramos, mis hermanos, de que la persona realmente conoce al Señor Jesucristo. Pastor, pero entonces en aquel tiempo también ellos hacían todo ese proceso, todo ese protocolo para poder bautizar. Hermanos, ¿saben lo que pasaba con aquellas personas que se bautizaban allá en la iglesia primitiva? Bautizarse en la iglesia primitiva era una declaración pública de que Jesús era su rey y señor. El hacer eso, ¿qué implicaba en el contexto de Palestina que estaba bajo el gobierno romano? ¿Qué implicaba eso? Implicaba estar en oposición al soberano de Roma, al gobierno de Roma. Y a muchos de ellos el bautizarse les implicaba la muerte. Entonces, en ese momento, no, el bautismo no era un asunto deportivo, hermanos, no, era un asunto de vida o muerte sencillamente. Significaba que la persona que se declaraba públicamente con el bautismo estaba dispuesto a que lo mataran, porque era desafiar el gobierno de Roma, que era el señor, comillas, era el señor del imperio romano como tal. Entonces era decir, el hombre de Roma no es mi rey, no es mi señor es Cristo Jesús. Hoy no tenemos ese problema, ¿o sí? No, hoy no lo tenemos. ¿Qué debemos hacer entonces en el progreso de la iglesia? Enseñar a la persona que conozca de verdad al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, ¿qué más tenemos? En 9:18 de Hechos, el apóstol Pablo, siendo aquí Saulo, todavía no es Pablo, siendo Saulo, cuando el Señor se le presentó en pleno desierto, y entonces se le indica que llegue a la casa de un hombre llamado Ananías. Dice que pronto él se levantó y fue bautizado también. Fue bautizado. En la casa de Cornelio hay una conversación allí, una discusión en la casa de Cornelio, cuando un oficial, un gentil, y Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para bautizar a esta persona, a esta familia? Y dice que mandó bautizarles inmediatamente. Hechos capítulo 10, versículo 47. ¿Puede alguno impedir? No, habían creído al Señor y por lo tanto eran bautizados de inmediato. Lidia, el caso de Lidia en Filipo, donde nació la iglesia en Filipo, la primera iglesia en Europa, ¿cierto? La iglesia de Filipo, Lidia, que está lavando la ropa al lado en un lugar donde salían a hacer la oración, y perdón, Pablo y el equipo misionero vienen allí y les predican el evangelio, y dice que creyó ella y toda su casa. Y allí nació la primera iglesia en Europa, la iglesia de Filipo. Entonces ella fue bautizada con toda su familia. Práctica, pura práctica. El carcelero de Filipo también, cuando preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces enseguida dice el texto que Pablo mandó a bautizarles con todos los suyos. Es decir, toda la familia creyó al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 3.
Mis hermanos, práctica del partimiento del pan. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el tema precioso, la ordenanza preciosa de la cena del Señor no es un invento nuestro. No es un invento nuestro. Fue la orden del Señor, pero fue la práctica de la iglesia primitiva. Noten ustedes cómo ellos creían al Señor, se bautizaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dentro de esas prácticas tenían el partimiento del pan. Bueno, hermanos, nosotros lo hacemos cada domingo. Tenemos una razón para hacerlo cada domingo. Ya lo vamos a mirar. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Tenemos esa razón. Hay algunas congregaciones que lo hacen cada 15, otros que lo hacen cada mes, otros que lo hacen cada 6 meses. Incluso hasta se demoran un año, algunas. Bueno, respetamos eso. La razón por la cual nosotros lo hacemos cada domingo es porque Hechos 27 nos da una señal de que era una costumbre continua de la iglesia cuando se reunía, de partir el pan o celebrar la Santa Cena, mis hermanos. Hechos 2:46 nos habla de partir el pan en las casas. Era una práctica, una comida que se realizaba, pero ellos tenían la connotación de la comunión como tal y el partimiento del pan en las casas. Hermanos, acuérdense que en ese momento no hay iglesias locales como nosotros, en templos, en lugares, en sitios. No, las iglesias se reunían ¿en dónde? En las casas. Las iglesias se reunían en las casas. Nosotros podríamos decir que somos un tipo de iglesia que nos reunimos en una casa. Podríamos decirnos, en nuestro caso, ¿cierto? Podríamos decir que somos un tipo de iglesia así. Bien, Hechos capítulo 20 y versículo 7. Aquí viene la cita que les mencionaba ahorita. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Noten la especificidad que nos da el doctor Lucas con este relato. Ellos se reunían para partir el pan. Hermanos, obviamente que no se reunían solamente para eso. Seguramente ellos se reunían para la predicación de la palabra, desde luego, no solamente para venir y celebrar la cena y ya, no, la predicación de la palabra también. Así que el énfasis que nos hace Lucas en que la razón por la cual se reunían era para partir el pan. Ahora, si ellos se reunían para partir el pan, ¿ellos qué querían hacer? Hacer memoria de quién, de Cristo. Entonces se reunían para partir el pan en memoria del Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿cierto? En Hechos capítulo 20, versículo 11, nos habla en ese mismo contexto de que el apóstol Pablo, que estaba de recorrido, partió el pan y comió y salió al otro día para seguir su correría. ¿Cierto? Primera Corintios capítulo 10, nuestro texto con el que empezamos hoy, nos habla de la copa de bendición y el pan que partimos. Práctica, 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 ¿cierto? Primera Corintios capítulo 5, versículos 7 y el 8. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Así que, hermanos, de esta manera podemos hacer una síntesis, podemos hacer un resumen central, concreto de estas dos ordenanzas, estas dos señales públicas que afirman quién es un discípulo. Ahora, las distintas congregaciones locales tenemos algunas prácticas internas con respecto a quién participa, ¿cierto? Entonces, desde luego, tenemos como fundamento que la persona debe de ser bautizada, ¿cierto? En primera instancia. Debe ser bautizada. Si ha sido bautizada, pues suponemos que es porque ha creído al Señor Jesucristo. Entonces lo asumimos en ese sentido, ¿cierto?
que si es un visitante, no esté en disciplina en la iglesia local donde él o ella pertenece. Porque significa que si está en disciplina es porque la congregación donde él o ella pertenece ha seguido el debido proceso bíblico. De manera que como iglesia local debemos respaldar ese proceso. De pronto no lo hayan hecho tan bien, de una manera tan específica como de pronto nosotros lo podemos ver, pero la iglesia ha llevado un proceso y debemos respetar ese proceso. Entonces, por eso decimos que la persona no debe de estar en disciplina en la iglesia local, ¿cierto? Pero también hacemos claridad que la persona haya sido bautizada según las escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que son aspectos ya internos de cada congregación local, ¿cierto? De cada congregación local. Pero miren, hermanos, que a este nivel, a este punto, hemos traído ya a nuestro o nuestra discípula, comillas, nuestra, porque es discípula de Cristo. Cuando digo en ese sentido es porque nosotros le estamos bautizando, pero ya le tenemos en este nivel. Ya la persona, mis hermanos, participa de la cena del Señor. Bien, hermanos, entonces, en síntesis, en resumen, hemos visto en esta sesión, hermanos, que Pablo nos llama la atención, como llama la atención de la iglesia de Corinto, a evitar las prácticas paganas y por lo tanto rechazar los ídolos. Ese es el llamado, mis hermanos, del apóstol Pablo. ¿Por qué es tan enfático? Porque, hermanos, porque la iglesia de Cristo tiene una comunión especial con Cristo. Esa es la razón por la cual debemos evitar esas prácticas idolátricas o paganas. Tenemos una comunión especial con Cristo, lo cual nosotros reflejamos cuando partimos el pan, cuando participamos de la cena del Señor. Hermanos, participar de la cena del Señor entonces es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Lo que nosotros hacemos todos los domingos, y que haremos ahorita, que el pastor Enson ministrará la cena del Señor, estamos manifestando la comunión, estamos manifestando la comunión con Cristo Jesús, ¿cierto? Con Cristo Jesús. ¿Eso hacia dónde nos lleva? En un sentido concreto, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos demostrando aquí? Estamos demostrando la unidad del cuerpo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo. Miren de dónde venimos. Huir de la idolatría, comunión con Cristo que demuestra la unidad del cuerpo. Un solo pan, un solo cuerpo en Cristo, hermanos. La unidad de los creyentes. Así que, hermanos, yo espero que con esta sexta sesión todavía no hemos terminado. La serie todavía no hemos terminado, hermanos. Yo espero que con esta sexta sesión nos haya quedado mucha claridad que tenemos implementado aquí en esta iglesia local como prácticas respecto a las dos ordenanzas centrales que vemos en las Escrituras y el por qué lo hacemos, ¿cierto? ¿Les ha quedado claro el por qué lo hacemos? Bíblicamente tenemos pleno respaldo bíblico del por qué lo hacemos. Y es en este punto, mis hermanos, donde aspiramos que los discípulos que estamos trabajando en este momento, mis hermanos, entre otras cosas, me preocupa que a estas alturas solo dos personas me han preguntado por el material del discipulado. Tres personas me han preguntado por el material del discipulado. Y me pregunto, ¿el resto qué? ¿El resto qué? Así que, hermanos, no olvidemos, ¿estamos siendo discipulados o estamos discipulando? ¿Listo? ¿Estamos siendo discipulados
o estamos discipulando a otros. Hermanos, vamos a orar al Señor y démosle gracias por lo que hemos aprendido, por lo que hemos recordado en esta mañana. Padre y Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, Señor. Al meditar en esta mañana en lo que era la misericordia, Señor, esa combinación entre compasión y amor para con nosotros, viles pecadores, que éramos tus enemigos, Señor, que te odiábamos. Pero, Señor, tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, extendiste esta gracia para con nosotros, para esta comunidad cristiana. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la iglesia. Señor, te damos gracias por los nuevos discípulos, las personas que están siendo discipuladas, entrenadas, Señor. Algunos ya han sido bautizados, pero Señor, están clarificando muchos aspectos que de pronto no tenían claro y lo están haciendo, Señor, ahora a través de la enseñanza personalizada. Señor, te damos gracias por ello y te pedimos, Padre, que nos sigas dando la buena intención y la buena determinación de cumplir este precioso mandato de hacer discípulos de todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.